Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y a las 8:08 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Saber. Importante que hablamos rápido y se nos van las L, bien puertorriqueña. Hoy es miércoles 22 de marzo del 2023, ley de 8 días para que se acabe el año. Y hoy tenemos... Por lo menos entendemos que el jurado se va con instrucciones para deliberar en el caso del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Y vamos a hablar de cómo terminó el caso, pero también de lo que trasciende, que ya había sido traído de alguna manera por el periodismo de dónde estaba trabajando Lisa Fernández. Pero yo quiero recordar y contextualizar sobre todo lo que está ocurriendo en quiénes son las personas que le dieron contratos a Lisa Fernández para cuando salió de la judicatura mantener a una familia porque el dinero que ganaba Ángel Pérez no le daba. Importante que hablemos de eso. También vamos a hablar de el vínculo de Tomás Rivera Chats en todo esto y cómo las redes vuelven a establecer que Tomás Rivera Chats tiene mucho que decir, pero el que tenía mucho que decir aparentemente era Ángel Pérez, y no dijo nada. El Partido Popular Democrático en relación al referido del Departamento de Justicia y lo que dice el secretario general, ¿quién lo diría? Luis Vega Ramos, hablando sobre que hay que darle espacio al alcalde de Ponce después de un referido del Departamento de Justicia a la oficina del fiscal especial independiente. Natalie Jaresco, la que antes de irse le enmendaron un contrato en la Junta de Control Fiscal para que pudiera entrar en cualquier junta privada, fundaciones sin fines de lucro u organizaciones con fines de lucro. Sale del closet y lo que sabíamos, lo que empezó como conflicto de interés en la propia Junta, Natalie Jaresco lo catapulta, así como lo catapultó Luis Fortuño cuando salió del gobierno y le dio contrato. Le había dado contrato a una gente que después que saliera del gobierno iba a participar de esa junta. Natalie Jaresco haciendo lo propio. En una de las firmas que se ha dicho desde el día 1 de la Junta de Control Fiscal, Ley Promesa 2016, que tenía serios conflictos de interés, sobre todo por todo lo que facturaba, habiendo tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico. Una firma de asesores financieros. Vamos a entrar a eso porque nos dan la oportunidad siempre con los hechos de poder contextualizar y traer el antecedente histórico. Y obviamente hay que hablar de lo que decidió el juez del caso de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, de que va a mantener privada o confidencial una información que está relacionada al caso indirectamente y que tiene que protegerse por asuntos de seguridad nacional. Vamos a eso. Por ahí está todo el mundo. Buenos días, Lilian Ferrer desde Chicago, Iraida Molina, Román Molina, Ivette Campbell, Yanis Moreno, como a Tata, que el dinero no le alcanzaba, pobrecitos, exactamente. Yo quisiera que nos preguntaran a nosotros, oye, ¿a ti te da con lo que te ganas? Si es que ganas algo.
Pero eso no está por ahí. Raúl Marte, Pablo Rivas también está por ahí diciendo, estamos pegados a la verja. Jimmy Gades, buenos días a todos desde Aguadilla. Qué bueno que estás por ahí. Éxito para la gente de Aguadilla que está luchando por lo que les pertenece. Carlos Pérez, Norma Rodríguez, como están las aseguradoras de planes médicos en este país, con razón hay fugas. Se los roban con el permiso del gobierno. Yo quiero entrar a hablar sobre el asunto de las aseguradoras, pero quiero hablar con los médicos y las médicas que están haciendo denuncias puntuales con relación a lo que está ocurriendo. Así es que tan pronto esté lista lo voy a traer, pero yo creo que es un tema que tenemos que profundizar con los trabajadores y trabajadoras, pero incluso hacer un poquito de análisis de cómo está el asunto del mercado. Y lo que a mí me parece va a ser importante para Puerto Rico, que es que el gobierno de Estados Unidos va a recortar el Medicare, Medicaid. Eso va a redundar en crisis para ciertas poblaciones que utilizan, y sobre todo los adultos mayores, esa parte del plan médico. Pero sobre todo nos va a dejar un campo bastante claro de lo que está ocurriendo en ese mundo, de los billones de dólares que se destinan a esos planes médicos que han encontrado la fuente de la riqueza en esos servicios. Pero eso lo quiero traer con profundidad. No me siento lista para compartirlo con ustedes, un análisis que no tiene realmente fundamento desde la inteligencia y los documentos y la información importante. Mabel Rivera, Iris Casanova, Javier González. Saludos y solidarios. Gracias, Javier. Siempre estás por ahí desde Nueva York. Egui Aguiar, Carlos Baez, Liz Maduro, Ivonne Padua, Pilar Gómez, Evelyn Torres, todo el mundo, Luz Díaz, Tata Díaz desde Winter Garden, Florida. Bueno, yo creo que debemos empezar por el Partido Popular y el referido del alcalde de Ponce, que ustedes saben que ha estado no solamente en la palestra por ser un fundamentalista religioso con todas las letras, sino porque en un momento el año pasado se empezó a traer públicamente que el alcalde de Ponce había hecho un operativo para cobrar o pedirle a los empleados municipales que le pagaran la deuda que tiene que tenía de su campaña para ser alcalde en el 2020. Finalmente, el alcalde, en efecto, allí estaba el negociado de investigaciones especiales haciendo investigación. Hay por lo menos un funcionario que está identificado, que coopera con las autoridades. Y lo que se dice es básicamente que obligaba o intimidaba a los empleados para que le ayudaran a pagar esa deuda, que le dieran dinero para eso. El Partido Popular ayer, a través de Luis Vega Ramos, su secretario general, dijo que este no era el momento de pedirle la renuncia al alcalde de Ponce, porque esto era solamente alegaciones de un referido que iba al FEI para determinarse si le ponían un investigador o investigadora que investigara la situación. Yo creo que lo más importante de esa reacción del Partido Popular es que se tienen que mirar conforme a lo que han hecho antes. Me parece que sí, que el Partido Popular ha sido bien enérgico, sobre todo con los múltiples casos del Partido Nuevo Progresista, en que esas personas deberían retirarse en lo que las autoridades hacen su trabajo de investigación y poner a disposición esas posiciones, en este caso electas, para el partido tomar decisiones, porque la apariencia importa. Los escuchamos en miles de casos. Pero a mí lo que más me llama la atención es que sea una persona como Luis Vega Ramos, que fue un representante, que fue enérgico. En un momento dado constituyó una minoría que le decían las plumas liberales del Partido Popular. El propio gobernador entonces, Alejandro García Padilla, los llamaba así, con Luis Raúl Torres y Carmen Yulín Cruz, porque eran bien vocales en contra de lo que estaba pasando en materia de corrupción, incluso al interior del Partido Popular, con las posiciones blandengues que tenían con relación al Estado.
y que sea Luis Vega Ramos en representación del presidente José Luis Dalmau quien ahora diga, no le pidamos la renuncia, estamos enmandándonos. Mi análisis en todo esto es que una vez más el Partido Popular sigue de cerca al Partido Nuevo Progresista en términos de esas posturas con relación a la corrupción. Cuando ahora mismo lo que se está viendo en el Tribunal Federal es un caso que no solamente involucra a alcaldes del PNP. Sabemos que no se sentaron alcaldes del PNP porque yo me imagino que Nicolás Cannon y Miriam Fernández dijeron, si hacemos eso, sentamos a los populares y a los PNP del jurado a hablar de quién es más corrupto. Y tenemos un problema. Pero no olvidemos que esto es un esquema que se da alrededor de alcaldes, que no es igual a las imputaciones que le están haciendo al alcalde de Ponce. Claro que no. El problema es que hay unas imputaciones, sobre todo el asunto de la intimidación, porque si el alcalde se sentó con una persona y le dijo, mira, dame 50 pesos todos los meses para yo pagar esa deuda. El problema es que tienen una relación de jefe y de empleado. Ahí es donde está el problema. Si lo hizo cuando se sentaron a tomar un café porque estaban en el partido, porque son miembros del Partido Popular y el comité municipal y están jangueando como populares, es otra cosa. El problema es el espacio donde lo hizo. Sí lo hizo. Estamos claros. Pero el Partido Popular tiene que ser coherente y consecuente cuando pide para uno, tiene que pedir para todos. Ahí está el caso del alcalde de Mayagüez. Está cesanteado por el fiscal especial independiente, pero no hay como que mucho movimiento a que el Partido Popular le diga, dame la posición, tienes que irte, vela por ese asunto, y si tienes que volver, vuelves, pero en este momento el país necesita como que lo que nosotros decíamos que era transparencia, pues transparencia aquí también. Vega Ramos es una persona seria que aparentaba ser una persona seria, es lo que quieres decir. Me preocupa que a este momento haya dado un cambio como el que aparentemente está dando. Las posturas del Partido Popular hoy son más conservadoras de hace 15 años, definitivamente. Y asumir como secretario general ese discurso conservador que se asemeja cada vez más a el Partido Nuevo Progresista, realmente me parece preocupante para su figura como una persona que estuvo en la legislatura de Puerto Rico y ha sido, de alguna manera, líder de ese partido. Dice Robert Baldwin que el alcalde de Ponce es un pillo político y cristiano. Imagínate tú. El Partido Popular ya está desmantelado. Igual va por el mismo camino del PNP. Ninguno sirve. Manuel Quiro. Y si salimos del Partido Popular Democrático, yo creo que debemos ir a lo que pasó ayer. Bueno, realmente, sí, debemos ir a lo que pasó ayer en el Tribunal Federal en el caso de Ángel Pérez. Pero antes de ir a Ángel Pérez, yo voy a quedarme en el Tribunal Federal en el caso de Wanda Vázquez, porque ese es más corto y yo creo que nos dice también mucho de dónde venimos con relación al asunto de cómo los tribunales o los casos en los tribunales están colocando públicamente los temas que son recurrentes en la vida pública de Puerto Rico a partir de los últimos 30 años, que es el asunto de la corrupción. Pero en el Tribunal Federal, el hecho de que a Wanda Vázquez la estén juzgando o haya estado o está acusada en el contexto del financiamiento de sus campañas o la posible campaña primaria a la gobernación, que realmente fue una campaña primaria, se da el hecho interesante que venía trayendo de alguna manera la Fiscalía, de que hay información dentro de este caso que tiene que mantenerse restringida al acceso total de las partes. En este caso no de la Fiscalía, sino de la defensa, los tres acusados en ese caso, Wanda Vázquez Garcet, Mark Rossini y Julio Herrera Bellutini. Y yo me quiero detener en esa imagen, porque fíjense que el caso de Wanda Vázquez tiene como elemento común a Julio Herrera Bellutini en el tema del financiamiento de esas campañas. Mark Rossini como ayudante o persona de acceso de ese acusado, Julio Herrera Bellutini.
La pata del gobernador Pierluisi quedó fuera cuando sabemos que se abortó la operación que iba a definir cómo el dinero de Salvemos a Puerto Rico se había traído a una campaña desde el punto de vista o desde una herramienta ilegal que eran fundaciones en Puerto Rico que se llenaron para llegar a Salvemos a Puerto Rico. Yo no creo que ahora, pero nosotros vamos a saber quién fue el que tuvo el pool de abortar esa operación. Y siempre he insistido que no solamente es lo que decidió el testigo, en este caso el amigo íntimo del gobernador Joseph Fuentes Fernández. Aquí tiene que haber otros tentáculos porque no olvidemos quiénes estaban alrededor de esas fundaciones y quiénes fueron los que dieron dinero en bruto hasta 50,000. En el caso de una corporación de seguros, hasta $200,000 para que Pedro Pierluisi tuviera acceso al dinero desde ese PAC, ese super PAC en Estados Unidos. Y el elemento común, que es Julio Herrera Bellutini y todo lo que hay alrededor de su interés en que el comisionado de instituciones financieras no siguiera empujándolo con su negocio Bancrédito. Me parece que es lo que está subyacente en esto que la Fiscalía ha llamado una información que tiene que ver o incide con la seguridad nacional. Porque no olvidemos que es Bancrédito, sino una organización financiera que trae dinero de personas que lo traen a Puerto Rico por el beneficio de que Puerto Rico tiene las leyes de la banca de Estados Unidos y tienen acceso al dinero. ¿Cuál es esa información? Yo creo que está totalmente relacionada a eso. Y ahora lo que quiere decir es que cuando activan la ley de procedimientos de información clasificada, esos abogados y esa defensa, Wanda Vázquez, Mark Rossini y Julio Herrera Bellutini, no van a tener acceso. Y ustedes dirán, ¿y qué tendrá que ver eso con Wanda Vázquez? Yo creo que muy poco. Yo creo que con quien tiene que ver es con Bancrédito y Julio Herrera Bellutini. Y eso es importante e interesante, porque siempre he dicho que todo lo que traigan con relación a Julio Herrera, sea parte o no, o tenga información o no, o haya sido parte de la conspiración Wanda Vázquez, con relación a esos otros temas, la salpican igual. Y es problemático para ella, porque ustedes creen que no quieren ver. No quieren ver ese caso con Julio Herrera y Mark Rossini, los abogados de Wanda Vázquez. Porque cualquier cosa los puede salpicar. Y ahí es donde está el problema. Y lo quería traer exclusivamente desde ese polvo en la nevera. Esto va a traer cola. Y en algún momento, yo estoy convencida que no necesariamente en ese caso, no es en ese caso. Vamos a ver qué era esa información que el gobierno no quería descubrir. En el caso de Wanda Vázquez, porque la tomó o estableció de primera mano que era clasificada en términos de la seguridad nacional. Y no creo que sean armas nucleares, no me da la impresión. Me da la impresión que tiene que ver cómo entra y cómo sale y de dónde proviene el dinero que entra y sale a ese tipo de instituciones bancarias, que no es un secreto a voces, que precisamente las actividades y las transacciones sospechosas fueron los que activaron al comisionado de instituciones financieras en contra de Bancrédito. Salimos del Tribunal Federal con relación a Wanda Vázquez. Pero vamos a entrar otra vez con relación a lo que está pasando en el juicio que se debe terminar hoy a las 9:30. Se supone que empiecen las instrucciones al jurado. Terminó la prueba, como yo les dije ayer por la tarde. Un solo testigo de parte de la fiscalía, de la defensa. Un testigo, para mí, finito, en términos de que incluso cuando vino el redirecto, sí, de la fiscalía, la fiscal Miriam Fernández lo confrontó al empleado expresidente de la Junta de Subastas de Guaynabo
con que él jangueaba y la pasaba muy bien con el alcalde, con diferentes elementos. Un poco trayendo, mira, él definitivamente no va a decir ahora, o está viciado su testimonio. Un testimonio finito. Se acaba el juicio, con las amenazas de Lisa Fernández de que va a hablar cuando se acabe el juicio. Lisa Fernández ha sido no solamente vocal. A mí me parece que incluso la imagen, y yo no estoy diciendo que se ría porque quiere reírse porque está feliz. No creo que esté feliz Lisa Fernández. Creo que esa risa puede ser muy nerviosa. Pero una imagen que no favorecía lo que la opinión pública pueda estar pensando de lo que está pasando en ese juicio o de cómo se comportan personas que están ante un caso que le puede suponer 5 o 6 años de cárcel a Ángel Pérez, que fue un ex alcalde, que fue un ex representante, y todo por corrupción. Yo creo que se queda un ambiente de jaquetonería, ya sea por nerviosismo, pero una imagen que a mí me parece los abogados de Lisa Fernández, de Ángel Pérez, debieron haber protegido, porque yo creo que hasta eso debe cuidarse. Cuando usted va ante un caso, en este caso de corrupción, que todo va a contar. Y ustedes dirán, el jurado no ve eso. Bueno, ustedes piensan que el jurado no lo ve porque la juez les dijo que no vieran televisión. Pero todas esas imágenes son peligrosas. Las imágenes del propio tribunal, cómo llegaban, cómo salían. Me parece que ese juicio se quedó con muchas imágenes, no necesariamente de lo que va al registro público del caso, que es lo que digan los testigos. Ahora, ¿qué es lo que tienen que dirimir esas 9 mujeres y 3 hombres que están en ese jurado? Tienen que dirimir la credibilidad de los testigos. Recordemos que los jurados son juzgadores de hechos. ¿Es creíble o no creíble lo que dijo, por un lado, Félix Elcano Delgado, un alcalde convicto? Y fíjense que nosotros vamos a hablar mucho aquí, en este espacio del asunto de este caso, de cómo se vinculan y quiénes son aquellas personas que hoy sabemos que le dieron trabajo a Lisa Fernández. Y cuando el señor director pone esta foto, tiene 2 lecturas importantes. Ahí está Félix Elcano Delgado, que es el testigo, uno de los testigos del caso contra Ángel Pérez. Y estamos hablando de que el jurado tiene que ir a dirimir credibilidad. Que el jurado también tiene que ir a dirimir la credibilidad de Oscar Santamaría, que es el testigo principal, la primera vez que lo escuchamos en un juicio, la primera vez que un jurado se enfrenta a la información que tiene que haber conocido desde que el año pasado, realmente 2021, en enero del 2021, se arrestó a Ángel Pérez como uno de los casos que cogía dinero de un contratista para establecer el quid pro quo, los contratos que le daba por ese dinero que le daba para su bolsillo y también para la campaña. Y este caso termina precisamente con que no se sabe si la figura de Oscar Santamaría es más letal que la figura de Félix Elcano Delgado en términos de lo que tiene que dirimir el jurado, que son los hechos. Oscar Santamaría trae las grabaciones, audio, trae los videos. Elcano Delgado establece la operación, cómo los alcaldes se ponen, en el caso de él y de los otros convictos, y se colocan en esa posición de darle chavos a quien le pagó la campaña. Pero Oscar Santamaría abre toda una posibilidad. Y le pido al señor director si puede buscar la imagen de Oscar Santamaría con Jennifer González y como 4 personas más que identificamos quiénes estaban alrededor, porque aquí vamos a hablar mucho de quiénes son los que están alrededor y quiénes son los que están hoy electos, que tendrían que decir y decirle al país cuál era su relación con fulano. ¿Cuál era su relación con fulano como para conseguirle un contrato a Lisa Fernández? De eso es que vamos a hablar. Así que vamos a tratar de traer
esa imagen, porque en ese momento en que Jennifer González está reunida con Oscar Santamaría y con el ex alcalde de Ceiba, hoy referido a un FEI, Félix Elcano Delgado, ahí también está, y yo no lo había identificado, el primer calvo que está más cerca de Jennifer González es el ex alcalde de Naguabo, Noé Marcano. Y ustedes recordarán que una de las cosas que dijo Oscar Santamaría o Félix Elcano Delgado, no recuerdo, yo creo que fue Félix Elcano Delgado, en efecto, que quien lo llevó a conocer a Oscar Santamaría fue Noé Marcano. Porque él tenía ya un contrato que dice que no le tuvo que dar dinero por debajo de la mesa con el alcalde de Guaynabo a través de su compañía de recogido de basura. Cuando un jurado se enfrenta a una prueba de este nivel de fulano me trajo a Sutano. Sutano terminó como alcalde y después fue director de la ACA, Noé Marcano. Y nos encontramos con que Oscar Santamaría viene a corroborar al segundo. Ese jurado se enfrenta, en efecto, si le creyó a uno, hay hechos que si le creyó a uno le tiene que creer al otro, porque lo que trató de hacer la fiscalía fue de que uno corroborara al otro. A eso se enfrentan, allí en el registro público. ¿A qué se enfrentan los jurados de opinión pública? Con un caso en que Lisa Fernández insiste que va a hablar después que termine como ex jueza y como abogada. Pues ¿a qué se enfrenta ahora mismo Lisa Fernández en términos de su credibilidad? En el 2021 se había traído información, y lo recuerdo perfectamente, que Lisa Fernández, quien dejó de ser jueza en diciembre del 2018, porque ella quería ser abogada, primera dama y madre. Yo no estoy diciendo nada que no haya dicho Lisa Fernández. En el 2018, colegas periodistas la entrevistaron, que yo estoy segura que ella promovió las entrevistas y dijo, me voy en enero 5, voy a poner mi renuncia a la judicatura, a mí me encanta ser jueza, pero yo quiero estar más cerca de mis hijas, yo quiero ser abogada y quiero hacer unos proyectos como primera dama de Guaynabo. Llegó el 2019. Lisa Fernández consiguió contratos en el 2019 en mayo. Dejó la judicatura en enero. Le liquidaron allá lo que le iban a liquidar en la judicatura. Y 3 meses más tarde tenía contratos con el municipio de Arecibo, con el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Vamos a empezar con el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Con el municipio de Arecibo. Más tarde con el Departamento de Educación. Y 2 supercontratos en el 2021 y el 2022 hasta llegar a junio del 2023 con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. ¿Quién estaba? Vamos a empezar. ¿Quién estaba en el Departamento de Corrección y Rehabilitación? No olvidemos que esto es la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Y Ricardo Rosselló Nevares tuvo como 3 jefes de agencia, de muchas agencias, pero sobre todo también en los últimos días de su mandato, en los últimos días de su permanencia en la fortaleza en el 2019, tenía quizás el tercero, y era un abogado, y voy a buscar el nombre del secretario porque sé que es un abogado que tenía toda la intención de ser juez. Pero Rivera Juanatey, gracias, porque es que siempre se me olvida el segundo apellido de Rivera Juanatey. Eduardo Rivera Juanatey era el tercer jefe de corrección. Le dieron un contrato
poquito chavo. Ya estábamos en el 2019. Ricardo Rosselló Nevares, recordemos, ya tenía serios problemas porque venía de una investigación que se estaba dando a la par en ACES, Departamento de Educación, y todo lo que tenía que ver con el contrato de reingeniería de la contabilidad y de los servicios, de los sistemas en el gobierno de Puerto Rico, que provocó la acusación de toda la corporación, de los directivos de la corporación y en el caso de ACES de su directora y obviamente Julia Kelleher. Cumpleaños, 40 años, Ricardo Rosselló Nevares en marzo del 2019 y por ahí empezó la cuesta abajo como Gardel hasta que se fue en julio del 2019. Ahí empieza a tener contratos Lisa Fernández. ¿Quién estaba en el municipio de Arecibo como alcalde? Importante, como alcalde. Cuando a Lisa Fernández le dieron un contrato en el municipio de Arecibo. Carlos Molina. ¿De dónde venía Carlos Molina antes de ser alcalde? De ser el secretario de la Administración de Corrección, de la Administración Fortuño. Vamos a hablar en plata. Esto es el tracto de hechos. Por eso es que les traigo la imagen de aquellos jugadores de hechos. Tienen definitivamente un registro público por el que tienen que dirimir credibilidad. Yo estoy trayendo el registro de lo que es un hecho y vincula aquí a las personas fuera del tribunal ante la opinión pública. Porque yo espero esta tarde hablar mucho de eso con Brenda. Me parece interesantísimo de qué manera la gente ha empezado a aquilatar lo que pasa en ese caso y empiezan a traer los contextos y por eso producen memes como el que han producido recientemente de Tomás Rivera Chats. Cuando Tomás Rivera Chats dice lo que dice de las personas sin traer la sustancia y sin combatir el contenido, atacando al mensajero. Esta es el último meme que le hicieron a Tomás Rivera Chats ayer. Y yo lo traigo porque vamos a hablar precisamente de cuáles son las conexiones y los contactos de un Tomás Rivera Chats, por ejemplo, con la figura de Carlos Molina. Y fíjense que estamos hablando del primer contrato que le dieron a Lisa Fernández en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, con el Departamento de Corrección de Carlos Molina. ¿Y quiénes eran los panas de las diferentes organizaciones de confinados en las instituciones penales? Tomás Rivera Chats y Carlos Molina. Esta es la imagen. Esto yo no me lo inventé. Esto lo utilizaron ellos en la campaña del 2016 y ahí están. Ahí está Carlos Molina como secretario. Se reunía con los líderes de los diferentes grupos, con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y en aquel entonces el senador del Partido Nuevo Progresista, exalcalde de Yauco, Abel Nazario, hoy convicto por corrupción. Esto nadie se lo inventó. Y ese fue el primer contrato que le dieron a Lisa Fernández. Entonces me dice a mí Tomás Rivera Chats que él no puede contestar la pregunta si él ayudaba a Ángel Pérez en todas las necesidades que tenía su familia de tener contratos con el gobierno de Puerto Rico. Es una pregunta, senador. Sabemos que usted también es bien amigo del ex alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill. Pero esta pregunta sería interesante que usted la conteste. ¿Por qué? Porque es que ahora venimos al último vínculo. El último contrato, los contratos más grandes que ha tenido Lisa Fernández, y en el 2021 hablamos de eso, Valeria Collazo lo trajo en una investigación cuando se llamaba el programa Jay y sus rayos X. En ese momento le dieron un contrato de $220,000 a Lisa Fernández. $220,000. En aquel momento era el administrador del Fondo del Seguro del Estado, el licenciado Benítez. Juan Carlos Benítez. Más tarde, ahí hubo lo que se conoce
en la política partidista del Partido Nuevo Progresista, un encuentro entre bandos. Y sabemos que cuando Ricardo Rosselló Nevares renuncia, Wanda Vázquez Garcet tenía su grupo, sacaron a ese administrador y volvieron a traer a Jesús Rodríguez Rosa, que es hoy el administrador. ¿De quién es amigo Jesús Rodríguez Rosa? Del Cano Delgado. ¿Quién dijo que le dio un contrato, que también está en la oficina del Contralor, a Lisa Fernández a pesar de que no tenía necesidad de tener otro abogado en Cataño? El Cano Delgado. ¿Con quién está ahí? Jesús Rodríguez Rosa, administrador del Fondo del Seguro del Estado. Con el Cano, porque la esposa del Cano trabajaba como empleada de confianza de Jesús Rodríguez Rosa. Este era el grupito, los que se apoyaban. Y me dicen a mí que aquí no hay incumbentes que tienen que contestar la pregunta de cómo en este esquema entró Lisa Fernández a darle contratos con el gobierno de Puerto Rico que pervivían hasta el día de hoy, porque anoche o ayer por la tarde le tuvieron que contestar a Valeria Collazo si en efecto un contrato de $168,000 que le dieron el 1 de julio del 2022, que tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2023, iba a permanecer a pesar de todo lo que había salido en el caso de Ángel Pérez. ¿Y qué hizo la directora de la Oficina de Asuntos Jurídicos, no se llama División Legal, del Fondo del Seguro del Estado, la licenciada Domenech? Dijo, no, está bien, es verdad, esto para que no quede duda y disipar cualquier problema de sana administración, vamos a cancelarle el contrato a la licenciada Fernández. Y lo que dijeron en el 2021, para no cancelarle el contrato, porque es que esto no es fácil. Recordemos que ya en el 2021, a finales del 2021, en diciembre, estaba acusado Ángel Pérez. Para no cancelarle el contrato fue que tenía casos pendientes. Pero se lo volvieron a dar y se lo aumentaron. No, se lo bajaron, perdón. Se lo bajaron. Se lo bajaron en el 2022. Sí, el problema es que, como alguien me decía ayer, esos casos, los colegas de los medios tradicionales necesariamente no pueden darle seguimiento porque como van como el carrito al gas, están en 20 cosas, pues claro que no. Por eso es que necesitamos tener un periodismo independiente potente. Porque de la única manera que ustedes pueden hacer ver la historia, el mapa completo, es que tengamos tiempo y nos sentemos. Claro, necesitamos buena memoria. Ahí me adscribo a lo que dice Manny Ferrer, es que yo no sé cómo tú puedes. Lo que pasa es que pues, el trabajo del periodista es ese, y empezar a armar. Y anoche yo armé en menos nada esto que le estoy diciendo, porque es que es evidente, está ahí. Y aquí no hay información de nadie me dijo, de fulano me dijo. No, aquí no hay hearsay como dicen los abogados, aquí hay hechos. Ahí están las imágenes de Tomás Rivera Chats con Carlos Molina, pana de los confinados. Y no tengo ningún problema con los confinados. El problema es el interés que tienen los confinados de que Tomás Rivera Chats, Carlos Molina y Abel Nazario en aquel momento le dieran lo que ellos querían. ¿Por qué? A cambio del voto. Y en todo eso está Lisa Fernández. Al día de hoy, con un contrato de $168,000 que pues le faltaban 3 meses y ahora el fondo dijo, ay, es verdad, vamos a cancelárselo. Ahora se lo cancelaron. Rita Guzmán, ni olvidar que todo este caso también, gracias por recordármelo, también trae a Anthony Maceira con Tomás Rivera Chats. Fue el propio Oscar Santamaría y Ángel Pérez los que hablaron de que si moja fulano, moja Tommy. Tomás Rivera Chats, eso cuestióneselo a Oscar Santamaría y a Ángel Pérez. Al periodismo no, ni a la gente que está diciendo que usted tiene que contestar esa pregunta. Y no es matando al mensajero, es contestando la pregunta. ¿Usted coge chavos de Anthony Maceira? Esa es una pregunta legítima. O Anthony Maceira, en el cabildeo que tiene,
que es legítimo que sea cabildero y cobre por eso. ¿Lo moja usted o algún otro funcionario electo del Partido Nuevo Progresista? Es una pregunta. Dice Lianet Cardona, todo fue orquestado para desangrar el pueblo económicamente, se creían intocables, es asqueroso. Quiero verlos presos por 7 años más, dice Ivonne Padua. Con relación a eso voy a contestar algo que me pareció insólito. Y por eso es tan importante que ustedes le presten atención y adjudiquen quiénes entretienen con información y quiénes están informando desde el periodismo bona fide. Y tiene que ver con una persona que de hecho fue una mujer que era jueza, que no sabía que había cesado en su nombramiento, una jueza de San Juan, Laura Celis Roque, que la llevan a preguntarle a cuánto se expone Ángel Pérez, si sale culpable de los casos que se le imputan, soborno, etc., la conspiración. Y ella dice a 35 años. La pregunta está mal hecha. Claro, usted tendría que ser una persona estudiosa desde el periodismo de cómo es que se ven los casos en los tribunales, específicamente cómo rige esa estructura de las sentencias en un tribunal versus otro. Usted tiene que preguntar a cuánto se expone realmente si sale culpable, porque los delitos, en efecto, la conspiración son 5 años, el soborno es hasta 20 años, etc. Pero las guías de sentencia federal tienen lo que se llaman unos atenuantes y por donde unos atenuantes por un lado, pero por donde esa guía y esa sentencia de hasta 20 años baja por la cantidad de dinero, las veces que hubo esas transacciones de soborno, etcétera, etcétera. En este caso son creo que hasta $15,000, porque fueron 3 transacciones las que se trajeron en evidencia. Todo eso influye para que el juez finalmente tenga dentro del panorama de las guías de sentencia posibilidad de ir así de 5 a 8 años, de 5 a 9 años. Esa es la realidad. Así que cuando le digan, no, 35 años, porque yo vi el productor, no, ¿cómo va a ser? Mire, bendito, vamos a ser honestos con las audiencias. Vamos a decirle a las audiencias, no llega, yo creo que no llega ni a 10 años. Es posible que Ángel Pérez, si sale culpable, se exponga entre 6, 8, 9 años como mucho. En efecto, por todos esos elementos que se toman en consideración a la hora de hacer el análisis de las guías de sentencia. Y finalmente, yo creo que lo más importante es esperar a lo que va a pasar hoy. ¿Qué van a decirle? Estoy loca por escuchar lo que dice la defensa, una defensa a mi juicio bien finita, que lo que trató fue de darle unos palitos ahí para ver si podía atacar la credibilidad. No me parece que tuvieron mucho éxito. Hoy dice Arely Nieve que la jueza Delgado está peor que un vacuum cleaner por instrucciones. Bueno, eso tiene que ser bien preciso y los jueces se tienen que comportar así por una razón fundamental. Ese es el derecho de los acusados. Y por ese tipo de tecnicismos los casos se caen y se pierden en el tribunal apelativo. Así que conozco a la jueza en términos de su trabajo y sé que es súper meticulosa, sobre todo cuando hay casos de criminales. Y Beth Grajales dice, se quedó dormida. No te preocupes, acuérdate que nos quedamos aquí en YouTube también, en todas las plataformas, incluidas podcasts. Siempre iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcasts, todas las plataformas tienen nuestros podcasts. Y yo quiero terminar con lo que me parece que es la barbaridad de que la asesora, consultora, exdirectora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresco, emita en su página de Twitter este mensaje de que está loca, tan ansiosa, tan chévere, estoy tan feliz. Estoy, olvídese, excitada de que voy a entrar como directora ejecutiva de Ernst & Young en el área, bueno, directora ejecutiva obviamente de la corporación, y lo que va a atender ahí es
todos los asuntos relacionados con esa consultora financiera después de haber estado y sido una líder por décadas en la administración del sector público financiero. Gente, realmente es la administración de lo financiero en el sector público. Ernst & Young tuvo contratos desde el día 1, 2016, que la Junta de Control Fiscal sentó el fondillo en las sillas en Puerto Rico. O sea, Natalie Jaresco firmó contratos como directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal para Ernst & Young. Y en el 2021 no nos podemos olvidar que aquí discutimos la suspicacia. Salidos desde Gainesville, saludos, Nemil Mato Cintrón, qué bueno que estás por ahí, saludos, qué bueno. Edgar García, que espero haberte contestado la pregunta, acaba de anunciar en sus redes que va a ser la directora ejecutiva de esta consultora financiera. En el 2021 nosotros discutíamos acá que Natalie Jaresco había enviado una bombita pidiéndole a la Junta de Control Fiscal que cuando renovara su contrato lo enmendara para incluir que ella podía ser parte de fundaciones con y sin fines de lucro. En ese mundo en el cual ella se pavonea. Y yo siempre dije, vélenla, por ahí viene a sentarse en una de las organizaciones a las que le dio contrato la Junta de Control Fiscal, ella misma como directora ejecutiva. Y voy a citar una historia de los colegas del Centro de Periodismo Investigativo. Junto a Proskauer, que es una de las firmas de consultores de abogados igualmente, con McKinsey, Ernst & Young y Citi Global Markets, participan en el proceso de influenciar directamente la toma de decisiones más importantes de la Junta de Control Fiscal. Proveen, desarrollan y ejecutan las soluciones a la crisis fiscal y a la reestructuración de la deuda. Asesoran en las proyecciones macroeconómicas y de la caja del gobierno, en la confección y el manejo del presupuesto y planes fiscales y el desarrollo de proyectos de infraestructura. Natalie Jaresco va a dirigir hoy una de las empresas que provocó con sus asesorías la baja en los presupuestos de lo que todo el mundo piensa que deben ser servicios esenciales en un gobierno y en una estructura de un país. Universidad de Puerto Rico, asuntos de salud, las pensiones. Y ahora Natalie Jaresco se va a sentar allí después que le dio el montón de chavos a esa firma para que hicieran todas las reducciones de presupuesto que hemos llamado aquí draconiana, sin importarle que esos recortes y esas soluciones tienen que ver con la gente del país, no tienen que ver con los pedazos de cemento ni con las casas que se compran de $35 millones los inversionistas de la ley 2022. Tiene que ver con la salud, la seguridad y la educación del país. Pero no olvidemos que definitivamente quien está del lado de todo esto es el gobernador del 32%, ex asesor de la Junta de Control Fiscal, ex asesor laboral. Y ponlo en la nevera. Lo van a ver en el 2024. Si el gobernador de Puerto Rico pierde la elección, se va a sentar igualmente en una de esas juntas, así como Natalie Jaresco y Luis Fortuño. Porque aquí lo que hace falta es que alguien le diga al gobierno del Partido Nuevo Progresista jabón pa' que lave. A ver, ¿con qué van a venir a justificar el daño que le han hecho con estas decisiones? Que a todas luces son decisiones de conflicto, de altos conflictos de interés, por lo que incluso el CPI está en los tribunales y llegó hasta el Tribunal Supremo y estamos esperando que decidan, porque la Junta no le quiere entregar información precisamente de los contratos que tienen con estos asesores y consultores.
Y no se olviden que el próximo domingo empezamos a las 10 de la mañana con nuestro esfuerzo de podcast sobre periodismo, gajes del oficio. A las 10 de la mañana ya está grabado, les va a gustar. Yo creo que va a ser una nueva manera de hablar de periodismo desde el periodismo mismo, y vamos a traer entrevistas. La primera entrevistada fui yo, la segunda entrevistada va a ser Mari, y no les voy a decir quién va a ser el tercer entrevistado, porque va a ser interesante. Edgardo Pérez dice, aquí informándome desde Texas, saludos a todos los que están por ahí, pero nosotros nos vamos. ¿Y está ayudando a sus paisanos en la guerra de Ucrania? Claro que no, Edgar García. Claro que no. Jarezco la trepadora, le dice Lisa Morales. Y la buena noticia, y los dejo con esto, es que ayer el presidente Joe Biden le entregó la medalla de las artes a Antonio Martorell, grabadista, artista plástico puertorriqueño. Interesante la posición, la alocución que tuvo Antonio Martorell, que le espetó allí mismo en Washington. Puerto Rico sigue siendo una colonia. Y dedicó su medalla a todos los artistas que precisamente son combativos y evidencian el sistema de coloniaje que vive Puerto Rico, con los Estados Unidos dominando desde esa posición imperialista. Y definitivamente no se olviden que también estuvo en esa medalla el Jibarito de Lares, el cantante y guitarrista, me encanta decir que es guitarrista porque toca una guitarra impresionante, José Feliciano. Los dejo con esa buena noticia. Nos vemos más tarde a las 5 de la tarde en ¿Qué Palo es Noticia? Amenaza a Brenda Reyes Tomasini venir por ahí. ¿Con qué vendrá? Hablamos a las 5. Que la pasen bien. Buen día. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.